5 minutos del Espíritu Santo. 8 de octubre. Dentro de nosotros hay mucha energía que desperdiciamos en los miedos, las tristezas, la envidia y tantas otras sensaciones inútiles. Pero esa energía despertada por las malas sensaciones puede ser utilizada positivamente, porque el Espíritu Santo puede sanarla y convertirla en algo positivo si aceptamos dar el paso que Él nos propone. El miedo al futuro, por ejemplo, debe convertirse en un desafío que nos estimule a prepararnos con entusiasmo para enfrentarlo. Es precioso ver cómo esa energía del miedo se convierte en esperanza y decisión. La tristeza puede convertirse en una actitud de profunda reflexión que nos permita descubrir los grandes valores de la vida en lugar de buscar entretenimientos que solo nos distraen. La energía que se despierta en la envidia también puede convertirse en algo positivo, en la capacidad de dejarse movilizar por esa persona que envidiamos y comenzar a tomar a esa persona como un estímulo para sacar lo mejor de nosotros mismos, pero a nuestro modo y con nuestra propia misión, sin pretender copiar lo que el otro hace. Dejemos entrar al Espíritu Santo en esa energía interior que estamos usando mal, para que Él nos enseñe a usarla bien, para convertirla en una fuerza positiva de vida y de crecimiento. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.